Llegamos a la parte que yo considero más interesante de la historia de la educación. La historia de la educación de nuestro país, de Puerto Rico. Espero que se la disfruten como yo me la estoy disfrutando este módulo de la historia de la educación y cómo influye en los procesos educativos de la época que estamos viviendo. Vamos primero a un repasito rápido de la educación universal, lo que vimos en la primera videoconferencia. Recuerden que esto es una serie de videoconferencias. En la antigüedad, la educación, ¿verdad?, se daba de la siguiente manera. El hombre, el ser humano, aprendía espontáneamente, imitando todo lo que percibía de su entorno. A los niños se les daba mucha libertad para jugar y explorar porque reconocían que esta era una gran forma de aprender. Al descubrir la escritura, se acaba la edad prehistórica y comienza y da inicio la historia como tal de la humanidad, ¿verdad?, en la época antigua. Eso lo vimos en el módulo, en la videoconferencia número 1 de este módulo. La educación en Grecia. En Atenas era una educación intelectual bastante similar a los de nuestro tiempo. Su mayor énfasis estaba situado en las ciencias y las matemáticas. En gran contraste con el modelo griego, en Esparta el enfoque era como militar. Durante estos tiempos la educación era un privilegio, solo aquellos con los recursos económicos recibían educación. Lo hemos dicho en muchas ocasiones. Los hijos de los esclavos recibían conocimiento de sus padres y eran entrenados en ciertas tareas para que al llegar a la adultez pudieran ser útiles. Vimos también la educación en Roma. En su inicio, la educación en la antigua Roma era una simple. En la infancia, los hijos estaban bajo la tutela de la madre, aprendiendo acerca de las tradiciones de sus antepasados. Luego de cierta edad, los niños estaban bajo la tutela del padre, aprendiendo acerca de la agricultura, el manejo de las armas y las leyes, mientras que las niñas continuaban aprendiendo bajo la tutela de sus madres y eran entrenadas en tareas domésticas. Alrededor del siglo III a.C., el sistema educativo romano comenzó a basarse en el griego, en el sistema educativo griego. Esto llevó a que se estableciera un sistema educativo donde todos los niños de 7 años en adelante podían asistir. Este sistema educativo romano evolucionó a tal punto que contaba con enseñanza primaria de los 7 a los 11 años y enseñanza secundaria de los 12 a los 16 años y también tenían educación superior. Durante la Edad Media, la educación se impartía principalmente en monasterios, por lo que las enseñanzas estaban muy vinculadas a la Biblia y a la religión en general. Su método de instrucción era el memorístico, recuerden eso, poniendo a prueba la memoria de los estudiantes. Carlomagno revolucionó la educación en esta época, creando escuelas para toda la población general, los primeros estudios y la educación superior. Los primeros estudios eran enseñanzas básicas que les proveían a todos los niños, principalmente de manera oral. La educación superior se realizaba en catedrales con los religiosos dirigiendo e impartiendo la enseñanza. El sistema educativo comprendía el trivium, que era la gramática, dialéctica y retórica, y el quadrivium, la geometría, la música, la astronomía y la aritmética. En este repaso no me puede faltar Juan Amos Comenius, que es el padre de la pedagogía. Era un teólogo y filósofo que estaba convencido de que la educación era de suma importancia para el desarrollo de los seres humanos. Advocó para que la educación fuese accesible para que la población general y que ésta fuera que las personas pudieran disfrutar. Su obra, Didáctica Magna, es reconocida en todo el universo. En ella él expuso que toda persona, sin importar su sexo y religión, merece recibir una educación y que a través de esta la humanidad podría ser una pacífica. Y este libro le hizo muy famoso a través de toda Europa y es un libro que todavía se sigue leyendo en las universidades. Otro de los personajes muy importantes en la historia de la educación universal es Juan Federico Herbert. Es considerado el padre de la pedagogía, pero científica. Este filósofo y pedagogo alemán
se dio a conocer por fomentar el aprendizaje mediante la asociación y por ser enfático en hablar acerca de una educación sistemática que considere las características individuales de cada educando, de lo simple a lo complejo. También vimos en esa primera videoconferencia la educación pública en los Estados Unidos y mencionamos a algunos de los exponentes como Kilpatrick, Montessori, pero importante fue Horace Mann, que fue el precursor de la educación pública gratuita en los Estados Unidos. Esto sucedió específicamente en el estado de Massachusetts. Él estableció el establecimiento de la educación pública en los Estados Unidos, vino de la mano de la industrialización. El gobierno vio el beneficio de educar a sus pueblos porque esto ayudaba a que las personas fueran menos ignorantes, más civilizados y tuvieran lealtad hacia su país. Las escuelas además ayudarían a identificar a las personas talentosas que no vinieran de familias ricas como sucedía anterior de la creación de las escuelas públicas. Estas personas talentosas podrían luego convertirse en entes útiles para su país. Además, la escuela sería el recurso que proveería estabilidad social y ayudaría al crecimiento económico del país porque ayudará a acomodar a los estudiantes en los trabajos que proveerán crecimiento al país. Esos son extractos que yo obtengo directamente de internet y los utilizo para esta discusión. Ahora nos movemos a la historia de la educación de nuestro país, de Puerto Rico. Comencemos con el tiempo precolonial, la época precolombina. La carencia de información respecto a alguna forma de escritura de parte de los taínos hace presumir que estos no tenían sistema de escritura y que la transmisión de los elementos simbólicos de su cultura se realizaban de generación en generación y de manera oral. El aprendizaje se basaba en cuestiones prácticas, la agricultura, la caza, la pesca, además de las actividades del hogar realizadas por las mujeres, la de los alimentos, la de las pieles, etc. Las mujeres, principalmente las vírgenes, tenían que aprender los rituales y las coreografías a utilizar en las ceremonias. Y esto es un fragmento que obtuve del internet. Entonces, ¿quién estaba a cargo de la educación precolombina, ¿verdad? En tiempos precoloniales? De los beíques, no solamente de los padres y de las madres, sino los de los beíques, que eran los responsables de la educación de las personas, ya que debían velar porque las tradiciones y las creencias religiosas se mantuvieran y se transmitieran. Eran considerados los beíques los hombres más sabios por la comunicación que tenían con los muertos y con los semíes. Por eso muchas veces ellos hacían de consejeros de los caciques y educaban a sus hijos. También mantenían vivas las tradiciones antiguas conservadas en relatos místicos o en canciones legendarias llamadas arreitos. Una pregunta importante para el examen, los beíques. Entonces llegaron los españoles. Llegó la época colonial. Puerto Rico recibió por 4 siglos la religión, las costumbres, las tradiciones de parte de España. La educación era un privilegio de los ricos, reflejo de lo que estaba pasando a nivel mundial, como lo vimos en la primera videoconferencia. Se entendía que era una responsabilidad de la iglesia y de la familia, no de los entes gubernamentales. Los primeros esfuerzos por establecer centros educativos en Puerto Rico fueron realizados por la iglesia. Recuerden que ese asunto de que la educación estuviera a cargo del gobierno vino con los movimientos de reforma protestante. Lo mencionamos en la videoconferencia anterior. Los primeros esfuerzos por establecer centros educativos en Puerto Rico fueron realizados por la iglesia. Los sacerdotes eran responsables ¿de qué? De bautizar a los indígenas, de doctrinarlos y de enseñarles gramática. Bien, viene el examen. Por eso es lo importante de ver las videoconferencias y no solamente leer las presentaciones que están publicadas. Durante la época colonial también hablamos de que la primera institución educativa en Puerto Rico fue la Escuela de la Catedral, en 1512 en San Juan. Esta fue fundada por la Orden del Santo Domingo, o sea, por los padres dominicos.
En el siglo XVI, la Sociedad de Jesús, lo vimos en la videoconferencia primera, los jesuitas, creadas por Ignacio de Loyola, en Puerto Rico tuvo un evento educativo más significativo. Ellos iniciaron colegios jesuitas para la nobleza. Importante, para la nobleza, no para la gente común. Los colegios elementales estaban separados para niños y niñas. Los maestros podían abrir escuelas donde ellos quisieran y recibir pagos de sus alumnos. En la segunda mitad del siglo XVII, entonces, la isla cayó en un estado de abandono por las autoridades españolas. La inestabilidad era típica del sistema entonces de enseñanza. Muy pocas escuelas privadas se fundaron en Puerto Rico durante esta segunda mitad del siglo XVII. Y ninguna de las escuelas que se fundó fue escuela pública. Entonces, ¿cuándo inicia la escuela pública en Puerto Rico? Pues primero con los Estados Unidos. Durante el siglo XVIII, que fue el siglo de la Ilustración, se desarrolló en Europa la idea de que el gobierno tenía que tomar la responsabilidad directa de la educación del pueblo. ¿Recuerdan eso de la otra videoconferencia? Por la influencia de los reformistas, ¿verdad? Los educadores que más influencia ejercieron sobre España fueron Rousseau en la primera mitad del siglo y Pestalozzi en la segunda mitad. Hubo un intento infructuoso por secularizar la educación, por separar la educación de la iglesia. Pero la iglesia todavía para esta época, para el siglo XVIII, mantenía el control de la educación elemental. El informe de O'Reilly en 1765 reveló que en toda la isla no había más de 2 escuelas, no había nada más que 2 escuelas para niños y muy pocos de los niños de este país sabían leer. El directorio de 1770, bajo la gobernación de don Miguel de Muezas, fue el primer intento oficial para reglamentar la educación en Puerto Rico. Estableció las responsabilidades para los padres, los maestros y oficiales locales. Así que, 1770, el primer intento oficial de reglamentar la educación en Puerto Rico. Se ordenó a los tenientes a guerra a fundar escuelas regentas por personas de buena reputación para que los niños aprendieran a leer, escribir y contar, por lo menos eso. A finales del siglo XVIII, a petición del doctor José Contreras Berrocal, específicamente en el año 1773, dato histórico bien importante de la historia de este país, de Puerto Rico. En ese año se inicia el concepto de escuelas públicas en Puerto Rico, primero que en los Estados Unidos y que en otras jurisdicciones. Estas escuelas eran autorizadas por el Cabildo de San Juan. Tenían la obligación de construir gratuitamente, de instruir gratuitamente a los niños de las familias más pobres. Se impuso la responsabilidad al pueblo de nombrar maestros, pagar salarios, velar que impartieran enseñanza gratis a los niños pobres y se preocuparan por la calidad de la enseñanza. Gente, esto es sumamente importante. En Puerto Rico, el concepto de escuelas públicas vino desde el 1773, estábamos todavía en el régimen español, y fue una petición del doctor José Contreras Berrocal. Esto le daba la oportunidad a que los niños de familias pobres pudieran recibir instrucción gratuita. No se olviden de este punto importante de nuestra historia. Los estudiantes continúan viajando al exterior para obtener educación superior. Las niñas aún no contaban con educación formal. En el año 1804, luego de un examen de catecismo y lectura, por fin se contrataron a las primeras 3 maestras por un salario de $50 al año. ¿Qué les parece? Hoy día algún maestro podría trabajar por $50 al año, que las condiciones de vida son bien diferentes, ¿verdad?
Vamos ahora a los principios del siglo XIX, en la educación de Puerto Rico. El ilustre puertorriqueño Ramón Power y Giralt fue el representante de la isla ante el Comité Central de Cádiz, las Cortes de Cádiz. La influencia de la Constitución americana, Constitución de los Estados Unidos, con esa influencia se estableció la Constitución para España. Y esto llevó a que se proveyera para el establecimiento de escuelas elementales en todas las ciudades y villas de España y de sus territorios. Así que nosotros nos vimos beneficiados por la aportación de Ramón Power y Giralt. En el año 1811 se nombra un inspector para las escuelas elementales en Puerto Rico. Luego se ordenó la distribución de cuadernos de escritura, cartillas de lectura y que se administraran exámenes anuales en todas las escuelas. ¿Están viendo el adelanto? Yo estoy observando según voy hablando con ustedes. Luego se ordenó, la educación pública estaba limitada, eso es algo, ¿verdad? Que estaba limitada a San Juan y San Germán. Esos eran los pueblos que tenían educación pública. En el resto de la isla, la instrucción se limitaba a la enseñanza del catecismo, la lectura y escritura, el cálculo numérico por parte de sacerdotes o de algunos individuos privados que enseñaban a quienes pudieran pagar por este servicio. Están viendo que hay unos avances, pero también hay unas limitaciones. Y estamos ya a principios del siglo XIX. Entonces aparece este personaje tan importante en la historia de nuestro país y que muy poca gente reconoce, el maestro Rafael Cordero y Molina. ¿Quién fue él? Fue un puertorriqueño autodidacta que proporcionaba educación gratuita a niños de la ciudad de San Juan, donde él vivía, específicamente para el área de Santurce. Pero él le ofrecía esa educación gratuita, no importando la raza o la posición social. Él era un negro que había logrado estudiar por sí mismo. Y lo que hizo fue que ayudó a los niños de su ciudad, no importando la raza o la posición social que tuviera. Así que habían niños pobres, ricos, blancos, negros, indios. Ese fue considerado el padre de la educación pública en Puerto Rico. Nadie que sea maestro puede olvidar al maestro Rafael Cordero y Molina. A partir del 1810, Cordero Molina ofrecía gratuitamente en su hogar clase a los niños negros, quienes por ser tiempo de esclavitud todavía, recuerden, no podían pagar el maestro para asistir a la escuela. Los niños no podían pagar, sus padres no podían pagar. Estábamos en una época de la esclavitud. Su hermana Celestina hizo lo mismo con las niñas. La fama del buen maestro fue tal que con los años, incluso las familias blancas con recursos comenzaron a enviar a sus hijos a estudiar con el maestro Rafael. Así fue que se cimentó las bases que hicieron desaparecer la esclavitud en Puerto Rico. Primero que en los Estados Unidos. Educación en Puerto Rico durante el siglo XIX se divide en 5 grandes periodos. La administración de la Sociedad Económica de Amigos del País y la Diputación Provincial, que eso fue antes de 1850. La administración de la Academia Real de las Buenas Letras hasta 1865. El decreto orgánico de 1865 que cubrió hasta 1874. La reforma decretada por el general Laureano Sanz hasta 1880 y el decreto orgánico de 1880 que duró hasta 1998, que es lo que voy a estar hablando en esta segunda videoconferencia de este módulo, porque luego, después de la guerra hispanoamericana, lo vamos a cubrir en otra videoconferencia. Veamos la Sociedad Económica de Amigos del País. Esta logró reconocimiento en España para el 1812. Su primer intento fue establecer una escuela para preparar maestros en San Juan. Ellos esperaban que fuera dirigida por profesores de Europa o de La Habana.
Los egresados, esperaban ellos, podrían ir a ofrecer su servicio como maestros en cualquier parte de la isla. En Madrid, lamentablemente, no aprobaron la idea y la sociedad perdió $500 que enviaron para contratar a un maestro que prepararía a los demás. Aquí siempre ha habido mentalidades avanzadas, gente que quiere hacer el cambio, pero debido a las condiciones políticas en que nos encontramos, pues miren, es para adelante y para atrás. Estancamiento. Francisco Tadeo de Rivera en el año 1820 publicó un artículo donde establecía una educación gratuita. 6 horas de clase en 2 sesiones, una de 8:30 a 12 del mediodía y otra de 2:30 a 5 de la tarde. El año escolar, de acuerdo a ese escrito de Tadeo de Rivera, debería consistir de 12 meses, excepto domingos y días feriados, así que los sábados también. 3 días de Navidades nada más y 3 días de Semana Santa. Los niños se admitían a la escuela a los 6 años de edad. La idea era que tuvieran un examen general público todos los años para medir el aprendizaje de esos niños. Y la idea en aquel momento fue, nuevamente, contrario a los demás elementos de la sociedad, que los castigos corporales estuviesen prohibidos. Sin embargo, este plan, por razones económicas y obviamente políticas, no se pudo implementar. Por dificultades con el gobierno español, los conventos habían suspendido sus labores docentes para el 1823. La enseñanza superior se limitaba a las clases de la Sociedad Económica de Amigos del País. Habían algunos maestros particulares que enseñaban en sus hogares. Las clases del Padre Rufo, muy conocido en San Juan porque hay una escuela que se llama Padre Rufo, carecían de equivalencia académica, ya que no formaban parte de un programa completo de educación secundaria. Más tropiezos. El seminario conciliar fue abierto por el obispo don Pedro Gutiérrez. Allí estudiaron grandes puertorriqueños ilustres, como don José Julián Acosta, Ramón Valdoriotti de Castro, Alejandro Tapia y Rivera, Manuel Alonso, Cayetano Colitoste, Federico Asenjo y Gabriel Ferrer Hernández. Algunos de ellos están, sus fotos están detrás de mí. Para el 1830 existían 29 escuelas públicas y privadas en Puerto Rico, pero específicamente en ciertas áreas. En San Juan, en Bayamón, en Arecibo, en Aguada, en Ponce, en San Germán, en Humacao, en Caguas. En esos sitios los sueldos de los maestros eran pagados en parte por fondos de la ciudad y por aportaciones también del sector privado. Sin embargo, los estudiantes carecían de los materiales y equipos apropiados. Están viendo cómo fue esta primera mitad del siglo XIX. En el 1850, el gobernador don Juan de la Pezuela clasificó las escuelas de acuerdo con los municipios, por su tamaño e importancia, y estableció reglas para la selección de los maestros. Los maestros tomarían exámenes de ascenso. Pues entonces eso no es nuevo. No, miren, eso viene del siglo XIX. ¿Habría lista de turnos? Eso no es nuevo. No es nuevo. Es desde el siglo XIX. Los niños con padres pudientes pagaban por su educación. Ya eso estaba. Y los niños pobres recibían educación gratuita para ellos, pero pagada por los municipios. Un adelanto en el año 1850. Ahora los municipios pagaban por esa educación. En el 1851 se resalta la Academia Real de las Buenas Letras, que fue creada para administrar la educación pública y privada en Puerto Rico. La Academia Real de las Buenas Letras expedía el certificado de maestros después de examinarlos. Inspeccionaban las escuelas,
nombraban y despedían maestros, hacían informes al gobierno, todo muy parecido a lo que todavía están haciendo en el Departamento de Educación. Se fijó salario a los maestros basado en categoría. Acá hoy día está la carrera magisterial. 500 anuales por la primera categoría, 400 anuales por la segunda categoría, 300 por la tercera y así sucesivamente. En 1851 ya había un ente que administraba la educación pública y privada en Puerto Rico. ¿Quién fue? La Academia Real de las Buenas Letras. Y volvemos aquí. La influencia de los jesuitas. Todavía los sacerdotes jesuitas se hacían cargo en toda la isla de la educación secundaria. Esto para el año 1858. Ellos fueron sacando poco a poco a los profesores de los seminarios. Los seminarios eran escuelas para preparar sacerdotes, pero que realmente eran escuelas secundarias y profesionales. Y también fueron sacando a los maestros de la Sociedad Económica de Amigos del País. ¿Qué reflexión le merece eso a ustedes? Piénselo bien. Decreto Orgánico de la Educación de 1865. Considero que este es el primer decreto orgánico reconocido bajo el régimen español. El gobernador teniente general don Félix María de Mesina, a ese se le conoció como el de la política de hierro. Félix María de Mesina estableció el decreto de la orgánico de la educación de 1865. Hizo obligatoria, miren lo que viene ahora, hizo obligatoria la enseñanza para todo niño o niña con edad para la escuela primaria, de 6 a 9 años. La escuela superior era opcional. Establecía ese decreto los currículos a enseñar. Estableció ahora claramente una carrera magisterial. Todavía usted escucha a los maestros hoy día hablando en Puerto Rico, hablando de la carrera magisterial. Eso viene de 1865 o antes. Los municipios eran responsables de pagarle de acuerdo a sus categorías. Los maestros deberían ser graduados de escuela normal. Importante. Eso debe venir en el examen. Los maestros deberían ser graduados de una escuela normal. ¿Qué es una escuela normal? Preguntarán ustedes. Pues es algo parecido a un grado universitario asociado, como 2 años de universidad. Eso se les exigía a ellos para poder ejercer la profesión de maestro. Estas escuelas normales, a pesar de que estaban ya decretadas de 1865, no iniciaron sus servicios hasta 1890. Y 8 años después, cambio de régimen. El Instituto Civil de Segunda Enseñanza de 1873. Su primer director fue José Julián Acosta. Él contaba con una facultad compuesta por catedráticos puertorriqueños. Habían ido a estudiar a España y habían regresado preparados y ya estaban enseñando ahí en el Instituto Civil de Segunda Enseñanza. Por eso, el Instituto Civil de Segunda Enseñanza era el único autorizado para otorgar el título de bachiller en artes en Puerto Rico. Luego podrían esos estudiantes proseguir estudios universitarios fuera del país. Más adelante, a este Instituto Civil de Segunda Enseñanza se le conoció como el Instituto de Diputación Provincial. Importante. Viene en la prueba, viene en el examen. ¿Cuál era el único autorizado para otorgar el título de bachiller en artes en Puerto Rico? El Instituto Civil de Segunda Enseñanza o el Instituto de Diputación Provincial. Aquí viene ya íbamos muy bien, ¿verdad? De 1850, vamos viendo progreso en la educación en Puerto Rico, progreso en la educación pública, y aquí viene un golpe. En el 1874, después de ese decreto de 1865, hubo poco interés por la educación pública del país de parte del gobierno y de la gente. Se comienzan a cerrar escuelas para controlar los elementos políticos contrarios al régimen. Recuerden que en esta época estamos
bien cerquita a lo del Grito de Lares. La gente estaba ya en lucha por la independencia de este país de manos del gobierno español, ¿verdad? Del régimen español. Así que las escuelas se cerraron porque las escuelas se utilizaban para reunir la gente que estaba en contra del régimen. Así que el gobierno dijo, las vamos a abrir cuando tengamos maestros que sean fieles al régimen. Si no, se mantienen cerradas. Aquí hay otro análisis. ¿Qué evidencia esta acción? Piensen. Entre los años 1878 y 1898, este país estaba como una olla de presión. Sin embargo, se intentó fortalecer la instrucción pública en Puerto Rico. Las escuelas estaban divididas por categorías, primera y segunda categoría. Las escuelas de segunda categoría luchaban por ser promovidas a la primera categoría. Tenían mejores recursos. De esta manera, se probaba que los maestros eran fieles a su profesión y que mejoraban los estándares educativos. Si eran promovidos, esos maestros, pues entonces mejoraban su salario. Así que los maestros estaban motivados, ¿verdad?, a mejorar. Se crearon las escuelas auxiliares sostenidas por los municipios. Estoy hablando de los años 1878 a 1898. La escuela tenía que evidenciar una matrícula mínima de 20 estudiantes. Eso eran las escuelas auxiliares. Eso ya no existe, ¿verdad? Las escuelas no podían tener más de 6 horas de clase para que los niños pobres tuvieran la oportunidad de ayudar a sus padres en los deberes agrícolas. Otra vez los pongo a pensar. ¿Qué podemos inferir de esta última aseveración? Que la escuela no podía ser de más de 6 horas de clase, con el propósito de que los niños pudieran ayudar a sus padres en los deberes agrícolas. Todavía las escuelas se mantienen, muchas de ellas, 6 horas de clase, con el mismo propósito, para reflexionar. En 1878 a 1898, la educación elemental era compulsoria desde los 6 hasta los 12 años de edad. Las alcaldías le daban premios en plata y oro a los estudiantes que ofrecieran las mejores contestaciones en un examen anual de todas las materias del currículo, pero le daban énfasis a la religión y a la moral. Esto es bien importante, que ustedes sepan que todavía en esta época, entre 1878 y 1898, habían castigos para los estudiantes, como era ponerlo de rodillas por cierta cantidad de horas o mantenerlo dentro del salón fuera de horas de clase. Ahí tenemos un chico de rodillas. Esto era permitido, pero más que permitido, era aplaudido por la iglesia, por el gobierno, pero peor todavía, aplaudido por los mismos padres de los niños. Le doy énfasis a esta cosa porque ustedes saben que esto es un curso de fundamentos sociales de la educación. Ahí tenemos el Ateneo puertorriqueño. Qué lindo. El Ateneo puertorriqueño fue fundado en 1876. Era un centro de cultura donde se ofrecían conferencias y disertaciones. Se hacía todo esfuerzo para adelantar el aprendizaje en Puerto Rico. Los estudios universitarios bajo el nombre oficial de Institución de Estudios Superiores comenzaron a ofrecerse en el Ateneo puertorriqueño para el año 1888. 33 estudiantes se matricularon el primer año. El gobierno en ese momento traía profesores de La Habana, Cuba.
Entonces, 1898, la guerra hispanoamericana. Ahora vamos a tener una transición de un régimen español a un dominio estadounidense. En la próxima videoconferencia les hablaré de cómo ha sido la historia de la educación en Puerto Rico después de esta transición y durante el dominio del gobierno de los Estados Unidos. Espero que se lo disfruten como yo me lo disfruto. Aquí tenemos que aprender más de lo que nos